¿Cómo están? Muy buenas noches, señoras, señores, bienvenidos a este tiempo de tertulia aquí en la 8 Palencia. Es lo que hacemos pues cada noche a estas horas en la 8 Palencia, debatir, analizar la actualidad palentina y también nacional, siempre teniendo en cuenta los ecos que pueda tener en la provincia de Palencia. Como cada viernes ya saben que hay unas personas que son protagonistas indiscutibles de este espacio, gracias a ellas hacemos la tertulia, así que paso, si les parece, a presentárselas. Javier Donis, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Javier? Bien, vamos aguantando, que no es poco. Entrando en el invierno, Chomin Pérez, buenas noches. Buenas noches. De momento suave, ¿no? Sí, y estos días 17 grados hacía hoy a las 3 de la tarde. Esto no es otoño. Es verdad, es por hablar del tiempo, el tema recurrente, ¿no, Tello? Buenas noches. Aquí estamos. Y no será porque no hay temas para hablar, para debatir, sí, para cansar abordar, al porque el panorama está calentito, que se empieza a notar también que hay elecciones ya, señoras, señores, ¿no? Sí, ya se empiezan a anunciar muchas obras, o sea que... Bueno, hoy estos que van a ver son los temas que hemos seleccionado para abordar en este tiempo de debate. Los vemos en nuestro sumario. ¿Diésel o gasolina? La respuesta es ninguno de los dos. Los coches con motor de combustión tienen fecha de caducidad en España. Se la ha puesto el Gobierno, que pretende que por ley a partir del 2040 quede prohibida la matriculación de todo turismo o furgoneta que utilice combustibles fósiles. Se trata, explican desde el Gobierno, avanzar hacia una transición energética justa. Comprarte otro coche es muy complicado a día de hoy. Entonces yo el que tengo es diésel. Es un mecherillo, como digo yo. Entonces, si me quitan el mechero, como digo yo, para poder vivir, o los pocos trabajos que me salen, es complicado. Si repercute para Castilla y León negativamente, se lo debieran de replantear. Creo que hay que desarrollarlo un poco más para que dure un poco más la batería y que que toda la gasolina esté adaptada a eso. Entonces, sí, estaría bien. Lo veo muy difícil yo, que nos puedan quitar eso. ¿Con qué van a andar luego los barcos? ¿Con velas o cómo? Cientos de vecinos de localidades del norte de Palencia han vuelto a concentrarse contra la gestión sanitaria en la comarca. Esta vez se han manifestado en Aguilar de Campo. Se quejan, por ejemplo, de que en Barruelo de Santullán sigan sin médico por las tardes y los fines de semana. Si no les escuchan, anuncian que llevarán su protesta a la puerta de la Consejería de Sanidad. La gente está muy disgustada, claro, en realidad se sienten desatendidos. Está muy mal. Hablamos de que en muchos sitios ya no hay ni médicos de familia para los vecinos, sobre todo en la montaña palentina, en el norte, tenemos unos problemas muy grandes. Está perfecta en lo que a mí me cabe, porque yo siempre que he ido me han atendido perfectamente. Entonces, cuando lo oigo, digo, bueno, será en la provincia, que a lo mejor no hay suficientes médicos, pero aquí en Palencia no nos podemos quejar. Que fíjate, una persona que viva a 80 kilómetros, que tenga un problema, tenga que venir hasta la ciudad, una ambulancia o lo que sea, pues es un gran problema para esa persona, lógicamente. Los médicos van cuando van, tienen un médico, tienen para no sé cuántos pueblos, o sea que mal. Los pueblos están abandonados. Los estudiantes podrán obtener el título de bachillerato con una asignatura suspendida. Esta es una de las medidas que establece el documento que ha elaborado el Ministerio de Educación con la intención de eliminar los aspectos más lesivos de la LOMCE y corregir los artículos que más vulneran la igualdad. Yo no estoy demasiado de acuerdo porque al final el hecho de acceder a la universidad tendría que ser habiendo aprobado todo, que así es como lo hemos hecho todos. Muchos se quedan con inglés y si tienes una profesora que no pone de su parte, pues ahí te quedas. Y muchos pues pierden un año solo por una asignatura que luego igual no la vuelven a tocar en su vida. Todos los que hemos estudiado previamente tenías que llevar todo superado. Entonces, pues creo que eso, estaríamos en desventaja a los que ya lo tenemos previamente realizado. Me hicieron repetir un curso, perder un curso, en su día, hace muchísimos años, por una asignatura que fueron por 2 meses, porque al profesor le dio la gana aquel año de suspender, porque fue el primero de selectividad, y entonces quiso suspender. Eso me parece inclusive está bien, porque a día de hoy la gente que estudia y que lo intenta compaginar con algún trabajo, que es el 90% de la gente a día de hoy, pues siempre suspende alguna asignatura. Entonces. Bueno, pues comenzamos. Lo escuchaba en nuestro sumario, puede tener los días contados, los pueden tener los vehículos de combustión. El Gobierno les ha puesto ya una fecha de caducidad. El año 2040 no se podrán vender coches ni diésel ni gasolina
pero tampoco de gas natural ni los híbridos. Y en el año 2050 no podrán circular. Lo ha planteado así el borrador de la Ley del Cambio Climático remitida ya al Congreso por el actual gobierno. También quieren prohibir el fracking y no conceder nuevos permisos de extracción de hidrocarburos. Los vigentes caducarán en el próximo año 2040. Bueno, pues no han cesado, como se pueden imaginar desde entonces, las reacciones a este anuncio. Los fabricantes de automóviles advierten de que estos planes tendrán implicaciones económicas, laborales y sociales. Los fabricantes lo ven complicado. En España estamos a la cola en infraestructuras y ayudas públicas. Nos comparan con Reino Unido. En Reino Unido hay un plan de 1.500 millones de libras para poner infraestructura. París, donde le estoy hablando ahora mismo, tenemos 12.000 puestos de carga en París. En Madrid tenemos 300. Si no tenemos infraestructura, a lo mejor tenemos que ir todos en patinete. 74 millones de euros es la ayuda concedida por la Administración al vehículo alternativo en los últimos 7 años y aún están pendientes las ayudas de este. Pero el mensaje del Gobierno es claro. Tenemos que ser valientes en todo lo que tiene que ver con el cambio climático. No tenemos las respuestas a todas las preguntas hoy, pero sí es importante ir apuntando cuáles son esas preguntas sobre las que hay que ir trabajando. Y desde el Ejecutivo ya se las están planteando. Cómo generar una actividad industrial en torno a la recuperación de baterías, construcción y recuperación de baterías. Creo que en España estamos perdiendo mucho tiempo en pensar en cosas cuando lo fácil es copiar lo que hacen otros países que están mucho más avanzados que nosotros. Y más teniendo en cuenta que el 65% de los vehículos que exporta España va a parar a países donde la fecha de caducidad del vehículo, tal y como ahora lo conocemos, será antes. Se va a abrir un debate con la sociedad, con el sector y también en esta Cámara con los grupos parlamentarios para entre todos, de forma consensuada, que eso es lo importante, definamos cuál es lo deprisa o lo lento a lo que queremos ir. Otro debate es el transporte de mercancías, donde aún no existen modelos eléctricos que sean viables. Bueno, pues lo escucharon Teresa Rivera, ejerce de lo que es, de ministra de Transición Ecológica y en ese plan estamos, ¿no? Iniciar ese proceso de transición que para muchos es prematuro y puede causar perjuicios económicos, sociales, laborales. Tello, que le veo con ganas, venga, dispare, arranque. Yo creo que aquí podemos hablar mucho del tema. Yo creo que esto del cambio climático, que antes lo veíamos tan lejano y que el primo de Rajoy le sonaba chino, pues ya nos lo empezamos a creer, ¿eh? O sea, cada vez hay más fenómenos, como hemos visto, de lluvias torrenciales, de huracanes. Incluso ya en España hemos tenido fenómenos que provocan muertos, pérdidas muy grandes. Eso está ahí, está empezando. Los españoles, con el parque de 30 millones que tenemos de coches, de vehículos en total, 23 son coches turistas, aportamos nuestro granito de arena a ese calentamiento global, a ese cambio climático, y yo creo que sí que se deben dar pasos para acabar con eso, porque eso va a ser una realidad. Las películas esas de más que veíamos hace 1000 años, pues yo creo que no tardando se puede, no quiero ser tan caótico, pero vamos, cada vez me parecen menos fantasmales esas películas, ¿no? Además, lo positivo para nosotros también, a largo plazo, había que verlo, es que ahora utilizamos gasolina, millones de litros de gasolina que importamos con nuestras divisas de Arabia Saudí y demás, y siempre estamos pendientes de los caprichos de subir o bajar a precios. Y con este tipo de vehículos, eléctricos la mayoría, pues vamos a poder, nosotros somos generadores de energía eléctrica, con lo que sería económicamente sería muy positivo para la nación. Y en cuanto a las normas, pues bueno, ahí están, habría que... Yo las quejas de los empresarios siempre las pongo un poco entre... Me preocupa más, por ejemplo, el tema de los trabajadores, porque en Castilla y León, efectivamente, tenemos un 23% de la producción de vehículos, yo creo que producimos unos 600.000 al año, y hay 50.000 trabajadores que dependen directo e indirectamente de ello. Y cuando ya se empieza a hablar de reestructuraciones, de esto sabe mucho Javier, cuando se habla de reestructuraciones y de tal, ya sabemos quiénes son los perjudicados. Pero aquí la pregunta es plantear si iniciar el debate de la transición y la transición ecológica con una fecha, con lo que eso, entre comillas, puede suponer, es la manera más adecuada. Por lo menos, al parecer, ese es el aspecto que más heridas ha abierto. Pero yo sí pienso que los 22 años que hay todavía para fabricar les da tiempo para ir cambiando las fábricas
Y además en estas fábricas de coches habrá talleres enteros que no se tengan que tocar. Chapán y demás no se tocarían. Chomín, el año pasado se compró coche, ¿no? Sí. No, este año. ¿Y se le ha comprado eléctrico? No, no porque no hay. Modelos exclusivamente eléctricos no hay, y los que hay son a un precio desorbitado, y los híbridos no encontré ninguno que cuadrara en mi capacidad en lo que yo podía gastarme. Entonces al final me compré uno de gasolina, nos compramos uno de gasolina que emite muy poco, lo mismo que emiten muy poco los diésel nuevos. Pero bueno, ese es otro asunto. A mí la sensación que me da, yo creo que es una tónica mucho de este gobierno, que yo creo que como no puede aprobar grandes cosas, hace grandes anuncios. Y algunas veces los anuncios yo creo que no están bien anunciados. Yo entiendo las quejas no solo de los productores, también de los distribuidores, de los sindicatos, de que estas cosas no se hacen así. Primero hablamos y luego anunciamos. De hecho, hoy ha sido esa reunión que decía la ministra, que íbamos a dialogar y consensuar, etcétera, etcétera, ha sido hoy por la mañana, que igual tenía que haber sido antes de hacer el anuncio. He estado mirando cosillas, a mí me parece que hay que dar pasos, pero hay que dar pasos de una manera consensuada y con los agentes implicados, no haciendo anuncios que quedan muy estupendos o no muy estupendos. En España se producen 42 modelos de vehículos y solo 2 son completamente eléctricos. Una furgoneta de Nissan, que no sé dónde la hacen, y el Twizy, de Renault, que se hace en Valladolid, pero se lo van a llevar a Corea en el primer trimestre, con lo cual nos quedamos a cero. De los casi 3 millones de coches que se produjeron en 2017, solo 10.000 son eléctricos, con lo cual mal vamos. Trabajadores. El coche eléctrico necesita como mínimo 20 menos de piezas, pero también necesita muchísimas menos horas de trabajo. Entonces, igual nos empieza a sobrar gente en el sector del automóvil, que no creo yo que les vayamos a reconvertir. No sé qué pasa, porque no se ha dicho nada con el tema de las calefacciones. Por ejemplo, en Madrid, por mucho que se hable, la gran contaminación no es de coches, es de calefacciones. Muchas de ellas viejas, muchas de ellas de gasoil, queda carbón. Entonces, igual lo que también tenemos que hacer es dejar de poner la calefacción. Reconvertir una calefacción de un hogar o de una comunidad de propietarios es complicado. Los transportistas. O sea, España, yo no sé si os acordáis cuando hubo una huelga de carreteras hace un montón de años de transportistas, que se paró España. Entonces, ¿qué va a pasar con el camionero? Y lo mismo que te digo camioneros, te digo barcos, te digo aviones. Entonces, hay muchas cosas que están. Luego está el tema de las gasolineras, el tema de los municipios, de la circulación, pero que de Donis y luego ya... Javier. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, opina que hay que ser valiente, ¿no? No lo que decía el presidente del gobierno. No solamente ser valientes, no solamente ser valiente. Ahora hay quienes están haciendo como que se acaban de enterar. Mire, lo que se va a producir en el mundo es un cambio energético, que como consecuencia de ese cambio energético hay sectores que van a tener consecuencias, como ese sector del automóvil. O la minería, Javier. Y la minería está, pero es que ahora vamos a pelear por la minería. Hombre, la minería se puede haber peleado hace 20 verdad años. Que no quiero abrir yo otro debate que, pero si que no es queda, extenso. Otro día. Pero perdón, la minería hoy no es discusión si no queda. Si es que no hay ya minería. Pero si las térmicas, Javier. Sí, las térmicas. Pero ¿de dónde se suministraba el carbón? Y de hace ya muchos años, no de ahora. De la India. Que de donde más carbón venía aquí a la térmica. No, desde luego español no era. La térmica de Palencia, donde más carbón venía hace mucho, no ahora, sino hace muchos años venía del puerto de Santander, No salían de Bocamina. Hay que le he abierto yo otra brecha. O sea, tranquilidad. Yo lo único, la culpa es mía, Yo lo único que le estoy diciendo es que lo que se va a producir en el mundo es un cambio energético y que va a haber consecuencias el cambio energético, pero no en España, en el mundo entero. Porque va a haber sectores donde se van a ver implicados. Pero también van a resucitar sectores nuevos. Y posiblemente con un valor añadido también. De lo que es el cambio energético. Que ahora en alguno se haga de nuevo es tremendo. Hace 3 años, en la cumbre de París, eso se aprobó ya. Se votó y se aprobó. Todo lo que estamos hablando ahora, hace 3 años, en la cumbre de París, en el cual España firmó esos acuerdos. Y no lo firmó Pedro Sánchez, porque no estaba de presidente. Ni lo firmó el PSOE, porque no estaban en el gobierno. Por lo tanto,
Decir ahora que es que no sabemos cómo se ha hecho esto. Hombre, pues se ha hecho esto ahora porque alguien lo tenía que haber hecho antes. Porque otros gobiernos, como el inglés, por ejemplo, que antes ha salido ahí, ya ha metido 1.500 millones de libras para invertir en ese cambio durante 5 años. España, 74 millones para 5 años. Ese es el problema. Y ahora podemos estar discutiendo, ¿verdad?, que si el anuncio ha sido prematuro, que si no lo tenía que haber hecho así, que... No, mire usted, esté quien esté en el gobierno en este país, va a tener que afrontarlo y va a tener que hacerlo. Y en un sistema muy igual, me da igual que esté el PSOE, que esté el PP, que esté quien esté, van a cambiar muy poquito las cosas, pues porque eso está ya muy marcado en lo que fueron los acuerdos de París. Por lo tanto, yo soy de los que pienso que debemos de dejar de hacer el discurso fácil, pensando en el voto de mañana de Andalucía, después el de los municipales, y que nos pongamos a trabajar de verdad en ese cambio energético, que es cierto que se van a perder puestos de trabajo, pero también es cierto que se van a generar más. Mira, España es un país donde las renovables no significa, me parece que está en el 3, no creo que llegue al 5% de lo que es la energía generada. Genera 80.000 puestos de trabajo ya. Si aquí a lo que se va es a una energía limpia, la del sol, la del aire y la del agua, España va a estar en una situación privilegiada. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos. Sin embargo, lo que no tenemos es petróleo. Y la factura del petróleo es lo que nos está llevando de cabeza. Incluso hemos tenido crisis del petróleo en este país, que también nos ha costado empleos, y esas cosas. Y ya con esto acabo. Mira, lo de los empresarios, yo lo pongo siempre, yo no digo que no tengan sus razones, y las tendrán, y lo de los sindicatos tendrán sus razones, pero todo hay que ponerlo un poco en entre comillas porque todos son intereses. Y al final, todo es dinero, todo es dinero. Querrán su parte de la tajada del dinero que esté para afrontar mejor esa crisis o esos cambios tecnológicos que va a hacer falta, que eso es verdad. Pero mirad, y con esto acabo, yo viví muy de cerca la crisis de los 80, el cambio industrial que se produjo en España, lo que fue todo el cambio que se hizo en el 80, de la reconversión industrial, os acordaréis. Sí. ¿Sabéis el mayor problema, dónde se enfocó el mayor problema que se tuvo? Porque se tuvo que hacer en 6 años, en el corto plazo. Y los cortos plazos, para cambiar un problema que tenemos industrial o tecnológico, en el corto plazo es donde están los problemas, porque es traumático. Y en el traumático siempre pierden más los trabajadores, que no se nos olvide. Pero es que ahora tenemos 22 años para afrontar ese cambio. Hombre, pongámonos a trabajar. Javier, pero que preocupe, bueno, Javier o Chomin o Tello, que preocupe este tema especialmente en Castilla y León, donde hay una industria de la automoción especialmente potente, que genera puestos de trabajo, independientemente, lógicamente, Javier, como decía, de los intereses de los empresarios que están ahí y van a jugar un papel fundamental, como decía, porque es inevitable. Pero las fábricas de coches, no nos engañemos, que España, incluido Castilla y León, es una cadena de montaje. Que el que decide de la Renault no está ni en Palencia, ni en Valladolid, ni en Madrid. Pero que, está en Francia. Que trabaja así, ¿no? Pero de todas maneras, claro. A mí, pero el que lo va a decidir no. A mí no me preocupa en exceso porque nos queda, para bien o para mal, mucho tiempo. De hecho, cuando salía el otro día en el titular, el gobierno prohibirá en 2040, no sé qué, no sé cuánto, digo yo, pero ¿cómo piensa estar este señor hasta el 2040? Pues digo yo, pues bueno, pues igual tiene esa ilusión, pero vamos, que es que queda muchísimo. Y tal como es España, y tal como somos los españoles, y tal como funciona la política en España, esto de aquí al 2040 le hemos podido dar 50 vueltas, porque somos así de inconstantes para todo. Pero a mí me preocupa, lo decía al principio, me preocupa no solo el tema de los puestos de trabajo de Villamuriel y de los concesionarios de coches de Palencia. Me preocupan las calefacciones, me preocupa el transporte, me preocupa el tema de los puntos de carga, que son ridículos los que hay. También en la ley esta dice que hay que, en 27 meses, en las gasolineras que vendan más de X litros al mes, creo que son 5.000,
hay que meter un cargador de vehículo eléctrico. Esto, mire, en una ciudad como Palencia, que está dentro de las redes Smart City, Espera. que se supone que apuesta de manera decidida por la multa por este tipo de cuestiones, la multa por no ponerlo llega hasta los 30 millones de euros. Endesa se va a lanzar en 5 años a meter 108.000 cargadores eléctricos. Luego, otra de las medidas son las medidas de tráfico en las ciudades, que a Palencia le toca. O sea, ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que integrar en sus planes de ordenación urbana medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de movilidad. Igual a Palencia también llega el momento, no tardando mucho, de que a lo que es del tren para acá y del río para acá, pues un coche viejo de diésel no puede circular. Entonces, que la ley no es solo coches. La ley es más, y que hay algunas cosas que, por ejemplo, a mí lo de las calefacciones pues me preocupa bastante. Tello. Está todo hecho, yo estoy de acuerdo en que es un tema que tiene que ir hacia adelante porque la realidad está ahí. Está claro que el camino se ha empezado, ¿no? Sí, y que con todo lo que parezca que esto no tiene salida, sí la tiene, como dicen los compañeros, son 22 años, la patronal tiene que decir lo que diga, pero ya, por ejemplo, las eléctricas ya han dicho que van a poner esos 100.000 puestos, 8.500 además de carga, ya están en ello, en 5 años. El gobierno, aunque igual no sé si debería o había hablado antes o después, pero sí que quiere hablar y ha dicho que todo esto hay que llevarlo conjuntamente. Yo creo que hay que ir adelante, que las medidas para acabar con la contaminación y demás no solo deben ser con respecto a los automóviles. Pues claro que sí, hay que mirar las calefacciones y 1000 cosas más, pero ahora nos ha tocado esto. Pues hay que decir sí a esto y no poner las trabas, porque yo creo que es una cosa que ya está impuesta. Sí, es que no nos queda más remedio. Esto me recuerda cuando la primera huelga de las cefaltinas, la primera huelga que hubo en España fue de las hilanderas catalanas, ¿no? Que estaban hilando y llegaban una máquina de la Inglaterra industrializada del siglo XIX, que era una cefaltina, que claro, tejía, y la huelga de los trabajadores además fue contra eso. No se puede ir contra eso. O sea, a mí me dolía, ¿no? Porque dices, son puestos de trabajo, pero contra el progreso y no se puede ir, y destruyendo encima nuestro medio ambiente, que es otra cosa de las que debemos ser conscientes ya de una vez. O sea, hay que tomar las medidas que hagan falta. Muy rápidamente, antes de cambiar de asunto, Javier. Con independencia del gobierno que esté, que Pedro Sánchez posiblemente no esté, pero tampoco estará el de Francia, tampoco estará el de Alemania, no estará ninguno. Pero esto, quien esté lo va a tener que hacer, pero para que además, sí o sí, pero además que yo estoy de acuerdo, que es que se tiene que hacer por el medio ambiente y por salud de las personas, que cada vez estamos viendo la cantidad de enfermedades precisamente que tenemos como consecuencia del medio ambiente. Si es que no nos queda más remedio, no queda más remedio. Y mirad, España lo que tiene que hacer es ponerse a la cabeza de hacer esas cosas, sobre todo en el sector del automóvil y todo, por una razón. En España hoy casi 2 millones y pico de coches se fabrican. 2.860.000. En España. En España se venden 1.200.000. 500.000 en España y el resto va al exterior. El resto va para el exterior. Cuando esos otros países dejen de hacer coches de gasoil o de utilizar coches de gasoil y de gasolina, tendrán que comprar los eléctricos. O los tenemos nosotros para vendérseles o nos quedaremos sin vender nada. Y contando una cosa, China hoy es el país que más coches eléctricos tiene. Bueno, alguien tendrá que meter mano, ¿verdad, Javier? Lo que decía, si no es este gobierno el que viene, y alguien también tendrá que meter mano en el asunto que vamos a poner sobre la mesa a continuación. Nueva concentración en la zona norte para denunciar la situación sanitaria que se arrastra desde este verano. En esta ocasión, el punto de encuentro fue Aguilar de Campo, lo recordarán porque se lo contamos aquí en los informativos de la 8 Palencia. Vecinos de distintas localidades piden una solución, pero seria, de verdad, a las carencias de médicos que existen en toda la comarca. Esta falta de facultativos preocupa entre la población. De seguir así, nadie se va a querer quedar a vivir en estas zonas en las que la atención médica pues muchas veces es escasa. No acaba de mejorar la situación sanitaria en la zona norte. Ha llegado un médico nuevo a Aguilar, pero la mala suerte ha querido que otro esté de baja. Hubiéramos tenido 4
pero se acaba de quedar otro del centro de salud de baja. Total, otra vez estamos con 3 médicos de baja. En Aguilar de Campo tiene que haber 11 profesionales sanitarios en la zona básica de salud de Aguilar de Campo y a día de hoy estamos aproximadamente con 4 o 5. Pero casualidades aparte, hay otros problemas a los que no se ha dado solución. Todos en conjunto han provocado que los vecinos del norte de la provincia manifiesten su malestar en esta concentración en Aguilar. Señalan, por ejemplo, que en Barruelo de Santullán siguen sin médico por las tardes y durante los fines de semana. En Guardo echan de menos un pediatra. Recordamos que ya va a hacer un año que estamos sin pediatra, que van por la 4ª convocatoria. Nos dicen que es que antes, la otra vez era porque no había pediatras, ahora dice que es que no quieren venir. La ambulancia que cubría las carencias en Barruelo ha desaparecido de la localidad. De hecho, aseguran que nunca ha funcionado bien. Dieron una fecha y ya no está, pero en su día funcionó muy mal. Por lo que me comentan los vecinos de Barruelo, muy mal, porque no estaba, porque había que llamar al conductor, porque luego no había médico, porque te tardaban 1 hora, para eso ya viene la que tenemos. Esto está ahondando, señalan, en el problema más grave que tienen en estas localidades, la falta de población. Es que es así, nos están echando del pueblo, porque trabajo no tenemos. Si encima lo poco que tiene que ser, que es la sanidad, que se supone que tiene que ser para todos gratuita, pues para nosotros por lo visto no existe. Que te pasa algo en un fin de semana, no hay urgencias, cuando quieres que venga la ambulancia ya han pasado unas horas. O cambian mucho las cosas o en enero plantean concentrarse en Valladolid a las puertas de la Consejería de Sanidad. Bueno, el problema es que no hay facultativos sanitarios y los que hay no quieren hacer el esfuerzo de ir a zonas como la montaña palentina. Y el problema es el mismo, ¿no? ¿Por qué no quieren ir a zonas como la montaña palentina, ¿no? El problema no solo es de médicos, ¿eh? El problema es de infraestructuras en la zona norte y el problema es que la zona norte está algunos pueblos a 130 kilómetros de Valencia, ¿eh? No solo son los facultativos. Que es incómodo marcharse a vivir a una zona donde los servicios pues, son limitados, bien, ¿no? Pero eso se podría facilitar con a los médicos dándoles incentivos y demás. O sea, el problema es que no hay infraestructuras en esa zona, una zona que puede agrupar a 30.000 personas, ¿eh? Y es un problema que no es de ahora, porque yo llevo 12 años en esta tertulia y por lo menos tres veces he estado hablando de la sanidad en la zona. Es verdad que se ha agudizado este verano, ¿no? Pero, el problema pero esto es una cosa solo muy puntual. Bueno, es un problema el de Barruelo, ¿no? Pero es que los problemas son mayores. Y además, como digo, vienen desde hace 20 años. Hace 20 años, igual se acuerda también Javier, la polémica que hubo con Mariano San Martín, que habrá dado un hospital en la zona norte, pequeño y tal y cual, y una serie de conciertos, y Mañueco, que bueno, quería otra cosa, bueno, hubo una polémica, bueno, no sé si os acordaréis, porque don Javier es de mi tiempo, pero la cuestión es que el problema sigue igual, está exactamente igual. En la zona norte siguen con las mismas carencias. Hay una plataforma en Guardo que está pidiendo un hospital de pequeñas dimensiones para su zona. La plataforma Anhelo de Aguilar quiere un concierto con el Hospital Tres Mares de Reynoso para tener los médicos a 30 kilómetros y no a 100 y pico, igual que Aguilar. O sea, es que hay muchos problemas y encima siguen luchando y no han conseguido nada en 20 años, nada, al revés, se agudizó ahora con la falta de médicos. Ni siquiera una UBI móvil, o sea, que tan necesaria, que se les prometió en 2018 ya estaba, bueno, está acabando 2018, no está ni la cochera de la UBI móvil. Hay casos sangrantes como, el otro día estuvimos hablando con un chico de Guardo que se iba a hacer diálisis a Valladolid, sale a las 4 de la tarde y llega a las 3 de la mañana desde Aguilar, ¿eh? Eso sí, le dan de cenar, ¿eh? Siempre, lo mismo siempre, un bocadillo de jamón york, o sea, es de verdad, o sea, eso no cambia. ¿Y cuáles son las medidas que se toman desde nuestros grandes políticos, desde aquí de Palencia? Y este problema lleva 20 años, ¿eh? A hacer un macrohospital en Palencia, un hospital que va a tener las mismas camas que el actual. Consecuencia, no va a solucionar para nada el problema de la zona norte, porque va a tener las mismas camas, los mismos servicios y van a estar a 100 kilómetros de la zona norte. Es una locura. Con ese dinero de ese hospital, que lo primero que querían hacer ya era el aparcamiento, por supuesto cobrando, porque ya que tienen que ir los enfermos y joderse, por la enfermedad tienen que pagar, pues con ese dinero se podría hacer un hospital de pequeñas dimensiones en la zona norte, se podría hacer el concierto con Tres Mares, con Reynoso, y se podían mejorar muchos servicios del hospital que hay actualmente en Palencia, que hay que mejorarles. Además que quedaría muy descargado, porque al tener el hospital de la zona norte y todos los conciertos,
un 30% de la población iría a esos sitios, con lo que el hospital de Palencia estaría más descargado y la gente de Saldaña para abajo tendría mejores servicios. Bueno, pues todo en 20 años es hacer un hospital nuevo con las mismas camas. De verdad, no sé cómo uno... Veremos a ver cuándo está hecho. Chomin. Yo no sé ya muy bien qué decir de este tema. Decían en el vídeo desde antes de verano... Que los vecinos están... Sí, claro. Hasta aquí arriba ya. Sí, pero yo entiendo que estén hasta aquí arriba ya. Lo que pasa es que están hasta aquí arriba ya, pero yo no sé muy bien por dónde avanzar. Yo creo que hay un problema estructural, como apuntaba Tello, que ya es de hace mucho. Hay una tendencia desde el año PUN a que cada vez en esa zona hay menos trabajo. Como hay menos trabajo hay menos gente. El que hay se acaba, la gente se va, los médicos no quieren ir. Ahora la última, para ir a Guardo es un sufrimiento. A 90 hasta Guardo es un sufrimiento. Entonces tú dile a un médico de Valladolid, una persona, un médico que vive en Valladolid pero quiere una plaza en Guardo, hasta Guardo, todos los días ir y volver es un... Imagínate el que baja con una urgencia desde... No, es un tute. Entonces yo no sé si al final, si la solución no puede ser un hospital allí, pues igual tenemos que reforzar esa coordinación entre comunidades autónomas y dejar de ser tanto este es mi chiringuito y esta es mi sanidad y esta es mi gaita, que yo creo que esta es mi gaita, esta sanidad transferida y echando cuentas todo el día. Y luego que no es un problema solo del norte. La zona sanitaria de Fromista llevan también un tiempo reclamando y poniendo carteles de hoy no ha ido el médico y no ha ido la enfermera. Yo creo que es la triste realidad de muchos de nuestros pueblos, de muchas de nuestras escuelas. El problema de Fromista, efectivamente, que hay 2 médicos. Cuando quitaron a uno de la plantilla oficial, si el médico tiene que salir a atender a un vecino, pues el centro antes de venir a la tertulia, queda lo hablaba con Carlos Hugo cerrado. Sanz, que hemos estado en un café, todos los problemas que hay todos los años para cubrir plazas de médicos en Ibiza, que Ibiza no es Barruelo, que la gente no quiere ir. No quiere ir porque no tiene alojamiento, porque cobran poco para lo que les cuesta el alojamiento. Entonces el gobierno balear tiene que hacer entelequias para conseguir cubrir las plazas de médicos en Ibiza, porque en Ibiza en verano la población, yo no sé por cuánto se multiplica, pero si tenemos problemas para convencer a alguien de que vaya a Ibiza, ¿cómo no vamos a tener problemas para convencer a alguien que vaya a Barruelo? Entonces hay cosas que igual hay que poner más dinero. Javier. Mira, el problema de nuestros políticos, la Junta de Castilla y León, que no nos olvidemos, lleva 30 años también, son los mismos. Y lo mismo que los de la Diputación y muchas veces coincidiendo con el Gobierno central. El tema de la sanidad del norte de Palencia no se puede ver solamente con un resultado de número. Tantos pacientes, no sé qué pacientes, tanto lo otro. No se puede ver el norte lo mismo que el Cerrato. ¿Por qué? Ni Castilla y León lo mismo que Madrid, ¿verdad, ¿Por qué? Javier? Porque el norte de Palencia tiene 6 meses, que ya me gustaría aquellos que dicen con esas ligerezas que salen en la televisión diciendo esas cosas, como el delegado de la Junta, ¿verdad?, que estuviese 6 meses viviendo allí. Sobre todo los meses de noviembre, diciembre, y enero y febrero, donde quedan muchas veces incomunicados, donde la edad que tiene de los ciudadanos que quedan allí son edades mayores. No es posible dar el mismo tratamiento, no se puede ver solamente con un simple número, hay que darles el servicio. Y ese servicio va a ser caro, claro que va a ser caro. Dice, no tenemos médicos. Hombre, si tú les quieres tener con contrato eventual y pagándoles poco, pues vas a tener más dificultades en encontrar el médico. Ahora, si tú les das garantía de futuro, que les das un contrato fijo, ¿verdad?, y les pones un salario en condiciones por donde les toca ejercer, pues a lo mejor encontraremos algunos más. A lo mejor encontraríamos algunos más. Y de todas las formas hay una cosa, es cierto que hay escasez de médicos, no aquí, en el conjunto del país. Vas a Extremadura, les pasa lo mismo en casi todos los sitios. ¿Por qué? Creo que hay 5.000 en paro. Fuera de la nación. Y los que se han ido fuera, ¿verdad? Exacto. Y los que se han ido fuera. Porque claro, para aceptar contratos de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, ¿verdad?, pues a lo mejor alguno decide marcharse fuera.
A lo mejor también falta un poco también de sentido común a la hora de las universidades, es decir, oye, igual hay que empezar a fomentar o a crear de que lo que se necesita en este país son médicos y con las ciertas especialidades que también tienen que hacer. Y eso un gobierno lo sabe perfectamente, las necesidades, porque saben los que se van a jubilar dentro de 5 años, saben los que se van a jubilar dentro de 10, y vas a ver la necesidad que tiene. Esas necesidades los gobiernos, porque esos datos les tiene. A lo mejor tendrían que ir dirigiendo un poco eso también para no tener estos problemas. Me da que está... Y después, insisto, a esta gente hay que darle seguridad. Tú a un médico no le puedes dar un contrato eventual para que se vayan los meses de verano a Barruelo. Le tendrás que garantizar los 12 meses. La nueva reforma de Sánchez plantea dar el título de bachillerato a pesar de tener una asignatura suspensa. A lo mejor algunos alumnos están relamiendo ya en estos momentos, no es una broma, ¿eh? Todavía no se han dado más detalles de esa medida, pero ya se ha generado debate en la comunidad educativa. Bien. Un alumno podrá entrar en la universidad con una materia pendiente del bachillerato. Este no es el camino. La educación exige calidad, exige seriedad, exige rigor. Dos corrientes pedagógicas chocan frontalmente. Unos apuestan por el valor del esfuerzo dentro de la sociedad. Vamos a exigir a nuestros alumnos y vamos a obligarles a que trabajen, porque nosotros estamos educando a los futuros ciudadanos, y es que a veces se nos olvida. Creen que se hace un flaco favor al alumno perdonándole una asignatura. Vuestro esfuerzo al final no es ningún valor importante. Podéis titular, podéis trabajar, podéis ganaros la vida sin dar palo al agua. Yo creo que ese es el mensaje que no conviene que demos, sobre todo desde los centros de educación. La segunda corriente se inclina por la empatía y relativiza el fracaso. Un pequeño empujón en la vida académica de una persona hace que un individuo coja más autoconfianza. Para que no sea una invitación al abandono de una materia, aunque no se apruebe, se pedirán unos requisitos. No le vamos a compensar una asignatura a un pasota de clase, sino a una persona que lo haya intentado y que al final te atragantas con una determinada asignatura. En la práctica esto ya se venía realizando en muchos claustros en los que los profesores valoran en conjunto a cada alumno. Ahora cada empujón será oficial. Bueno, en Castilla y León, y escuchaban al consejero de Educación, esta medida al menos no convence en exceso, al menos así en primer término, que tampoco tengamos muy claro qué es lo que va a suceder finalmente y cómo se va a concretar esta normativa, porque claro, las leyes de la educación, todas las vueltas que están dando y todas las reformas, ¿no? Eso ya sería otro asunto. Llevamos 7 reformas en 37 años, ninguna ha cumplido un ciclo, todas partidistas, hemos tenido religión, luego la ciudadanía, luego la religión, bueno, es una pena. En cuanto a lo que hablaba uno, es que hay que pedir esfuerzos a los alumnos y si no se esfuerzan no pueden, vamos a ver, o sea, puede haber gente, en mi punto de vista, de que se esfuerza y que lo que le gusta es la historia, la literatura y el arte, como en mi caso, por ejemplo, y se le atragantan las matemáticas. Y por no aprobar las matemáticas le tienes un año tirado. O sea, ¿de qué me vale a mí las matemáticas? Mira, tengo además un ejemplo. Tengo un compañero de Venta de Baños que le pasó lo mismo, o sea, suspendió dibujo, pues le tuvieron un año parado por el dibujo y lo que quería hacer era historia. Tiró un año y al final hizo historia. ¿Y para qué le valía el dibujo para la historia o si te quedan matemáticas sobre la historia? Javier. Si luego puedes ser un muy buen estudiante de historia, un buen historiador o un buen médico, aunque no hayas aprobado la historia, o sea, es que me parece... ¿Se les atragantó alguna asignatura y les impidió avanzar de curso cuando ustedes estaban estudiando? A mí concretamente, pues yo era de letras y a mí la historia me encantaba y las matemáticas no. Y claro, y tuve problemas en el bachiller, siempre suspendiendo estas y las otras aprobando. Cuando llegué a la carrera, como hice lo que me gustaba, pues lo saqué. No tuve ningún problema. Bueno, un ejemplo de que a lo mejor entonces esa medida podría ser efectista, ¿no? Efectiva. Chomin. Yo repetí code, que era una cosa que se hacía antaño. No tanto, yo también lo hice. Con latín y matemáticas. Y creo que es una de las mejores cosas que me ha pasado. Porque al año siguiente aprobé latín y matemáticas, bien aprobados, y el resto de las asignaturas iba de oyente, que era una cosa bien chachi que había entonces. Y disfrutaba de lo que se contaba en clase. Y de no tener que hacer examen. Entonces, luego me salió una selectividad que lo flipas. A ver, tanta reforma educativa, has dicho que eran 7. 7, vamos. Es una manera como otra cualquiera de destrozar España. Yo calculo de aquí hasta que me muera, que espero que sean muchos años, igual veo
20 o 30 leyes educativas. Entonces, vamos a seguir avanzando en esta manera de hacer las cosas, de que cada uno aprueba una cosa para que dure mientras manda y luego venga el de después. No vamos a consensuar, ni etcétera, etcétera. Seguimos así. Lo de aprobar aprobar el bachillerato suspendiendo una. El otro día me sorprendía yo porque resulta que es una cosa que se hace bastante a menudo, que se llama aprobado por compensación. Se junta el claustro y dice, pues vamos a aprobar a este muchacho. Yo creo que es un error. Bueno, a ver, yo creo que hay que ir persona a persona, pero yo creo que lo mismo que ha salido en el vídeo diciendo que un pequeño empujón puede ser muy positivo. Es el motivador. También un pequeño parón es muy positivo. Entonces, o puede ser muy negativo. Cuidadito con estas cosas que no, pero también puede ser muy positivo. Yo creo que estas cosas que se aprueban por ley... A un tío para un año... pero no, a veces... Puede perder motivación y... No, o ganarla, para coger impulso. Sí, sí. No, claro, es que... Cabrero tenía el de dibujo que... Ya, pero es que, a ver... ¿Sabes? Yo también me pongo es que cuando el otro día la ministra, no me acuerdo quién, decía que es que la autoestima de los alumnos. Entonces, igual tenemos que cambiar de nombre al ministerio y que sea Ministerio de Educación y Autoestima. A mí me parece muy bien que hay que cuidar la autoestima del que le queda una, pero yo creo que también hay que cuidar la autoestima del que se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza, saca el 5 raspado, y ha habido uno que por compensación le han aprobado con un 3,5. Entonces, la autoestima para todos y los empujones para todos. Javier, yo estoy de acuerdo en algo que se ha dicho fundamentalmente, es decir, este país no puede seguir cambiando la ley de educación cada vez que cambia el gobierno. Es una barbaridad. Pero como el consenso tampoco es posible, Javier... Pues sí, porque mira, cuando más cerca estuvo fue cuando estaba Gabilondo, de ministro, que estuvo, incluso estaba hecho el acuerdo, pero al final... Bueno, pues por las decisiones que se tomaron... El casi pues no se produjo. Pero yo creo que es algo que debemos de demandar todos los ciudadanos, de que se tienen que poner de acuerdo. Pero para eso también es cierto que todos los satélites estos de los poderes fuera de lo que es... deben de permitir que los partidos lleguen a esos acuerdos, que muchas veces son los satélites que están alrededor de los partidos lo que no permiten llegar a esos acuerdos. Pero yo creo que este país necesita necesariamente llegar a un acuerdo de educación que perdure en el tiempo y con la Constitución también encima de la mesa, para que seamos todos iguales. Hay en lo referente de lo que es la asignatura, yo estoy de acuerdo con... Sí, yo creo que hay chavales que se les atraganta una asignatura por lo que sea, y que para mí es una barbaridad tenerles un año, que en algunos casos puede ser beneficioso, pero la mayoría de las veces yo creo que es perjudicial. Que se tiene que ir caso a caso, seguro, para eso está el claustro, para eso están los profesores, ¿sabes? ¿Se lo van a aprobar a uno que verdaderamente no ha hecho nada durante...? Pues me supongo que no. Pero si alguien que se ha estado esforzando durante el curso y, oye, pues una mala tarde, no sé, que se la ha atragantado, pues tenerle un año sin eso me parece que es yo creo que es perjudicial. Por lo tanto, yo en eso estoy de acuerdo. Pero vamos... Eso es un puntito pequeño de cara a lo que estamos, a lo importante, porque lo importante es que este país no se puede permitir cada 4 años o cada 8, me da igual, cambiar la ley de educación. Ese es el mayor problema que tenemos. Cada 4 años o cada 8 años con cambios. Imagínense que les toca cada año la lotería de Navidad. Ahora que hablan de repeticiones, ¿no? de hechos, imínense qué es lo que pasaría. Y si ya te enteras con anterioridad de que te va a tocar, fíjate. Pues fíjense lo que puede pasar si le toca el gordo todos los años, vean. Hoy es el día de la marmota. Otra vez esta. El hombre de la lotería de Navidad de este año ya tiene nombre. ¿Cómo te llamas?
Juan. Para él, cada día es 22 de diciembre. Por fin llegó el día del sorteo de Navidad. Cada día es el ganador del sorteo. Llámalo presentimiento, llámalo intuición, pero que me ha tocado casi todo a mí. Pero cada día su alegría va disminuyendo. ¿Será porque no la comparte? Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy se ha estrenado uno de los anuncios más populares y esperados, de esos de los que se habla en la calle. Sí, siempre estoy esperando porque me encanta el anuncio de Navidad, que hay veces que han tenido anuncios muy buenos. Pero en Castilla y León llevamos ya mucho tiempo comprando décimos. Hemos estado en Gandía en septiembre, último, y allí lo hemos comprado, ya la vendían. Bueno, no todos. Yo no, porque se lo lleva todo el Estado. Dice, ponlo ahí. De los que compran, hay quien lo hace a lo grande. Bastante comprado ya. Y quien se controla más. Menos posible. Poquito, porque no puedo poco. Y al igual que algunos tienen sus números fetiche, Acabado en 5, en 7 o en 3, por ahí. los hay quienes se conforman con lo que haya. Nunca escojo el número, siempre cojo el que me dan, ni le miro tan siquiera. Unos y otros esperan que llegue el 22 de diciembre. Un día especial porque es solo una vez al año. Lo contrario, quizá, nos haría perder la ilusión, como a Juan. ¿Qué se siente? Pues lo mismo de ayer, de antes de ayer, de antes de ayer. Muy cansado. Oye, qué mérito los creativos, todos los años los de la lotería de Navidad reinventando y buscando una idea, pues bueno, que llame la atención, porque es verdad, oye, que estamos un poco como esperando, ¿no? Sí. Gastemos o no gastemos, ¿no? Pero que el anuncio se comenta todos los años. Sí, además generalmente son bastante buenos, los que hemos tenido a lo largo de los muchos años ya. Cuanto menos. Sí. A mí este tío cabrea yo no soy jugador de ninguna lotería, no me gusta. Nada en Navidad. Hombre, nada es casi imposible. Nada ¿no? es imposible, pero no soy jugador ni de esto ni de nada, no me gusta. Pero bueno, si me encontrase uno de esos, pues jugaría a medias con él, sin ningún problema. Sin ningún problema, ¿verdad? Sin ningún problema. Chomin, ¿cuál es su número favorito? Terminación, paro, el impar. 5, ¿Piensa en esas cosas cuando compra la lotería o no? No, pero vamos, me gusta el 5 de toda la vida. El anuncio, yo creo que hay anuncios que son infinitamente mejores que muchos programas de televisión, salvo este en el que estamos, y a mí el anuncio este año me gusta. Yo creo que es una mezcla entre el Día de la Marmota y el cuento de Navidad de Dickens, de uno que es más malo que malo y por eso... Pero yo creo que tiene gracia. El del año pasado era insoportable, esos 25 minutos que hizo Amenábar, que no había manera de verlos enteros y troceado, no tenía ningún sentido. Yo creo que este año no ha acertado. A mí me parece un anuncio gracioso. Y luego pues que toque en Palencia y ya está. Hace muchos años que no vemos un gordo en Palencia, Yo, un gordo contundente, a mí quiero decir, no un par de décimos sueltos. A mí el telediario... Luego no han vendido las a mí el telediario el telediario del día 22 es el telediario que yo creo que más me gusta de todo el año. Pero se sufre mucho haciéndolo, No, a ver, No, que va, mira, a mí el telediario del día 22 de diciembre, que la gente, todo el telediario es de gente contenta, a mí me parece un telediario apasionante. Yo sé que para los medios es un sufrimiento, porque lo mismo te toca ir a Barruelo, zumbando porque ha tocado allí, y entonces yo ese día pienso mucho en... Esa mañana la redacción es en los medios de comunicación palentinos. Es tremenda. Sí, por ejemplo, nos ha tocado algún viernes ir a COPE estando en la lotería y no sabemos nunca si vamos a tener programa o no vamos a tener programa. Claro, porque hay que tener un plan A y un plan B, Chomin. Tenemos que tener el plan de contar que algo toca, pero es que en muchas ocasiones no toca nada. Y tienes que inventar algo. Y a las 2:30, a las 2 todos los días hay noticias. Yo deseo que el día 22 tengáis un día de trabajo de auténtica locura. Ojalá que sí, es verdad. Es verdad sí, pero sin salir de aquí. El número, por ejemplo, el número de la 8 y Diario Palentino estaría pues estupendo que tocara. Claro. Algo les caería también, seguramente. Sí, hombre, sí. Bueno, pues pídanselo a, no sé. A mí no me preguntes. O crúcense con el protagonista del anuncio, a ver si les cuenta la clave. Bueno, Javier Donis, Chomin Pérez, Tello Mañueco, muchas gracias a los tres por haber compartido este ratito de televisión, de tertulia con todos nosotros. Gracias. Y por supuesto también gracias a todos ustedes por acompañarnos en estas noches de los viernes en las que hablamos, debatimos. Bueno, esperemos que les resulte interesante. Segurísimo que sí, probablemente a muchos de ustedes. Gracias, adiós.